Capítulo 629. ¿No es un campo caótico? 1. Dodori inclinó la cabeza hacia un lado. Su cabello rizado se movió mientras su cabeza se movía. ¿Por qué te agarras la cabeza? Es mi oferta demasiado emocionante. Humano. A diferencia de él, creo que sé por qué te agarras la cabeza. Kale miró hacia Raon, que le estaba hablando mentalmente. Raon miraba de un lado a otro entre Kale y Dodori con una mirada compasiva. Kale lo sintió en ese momento. Ha crecido. Sintió que Raon, que ya había descubierto por qué se agarraba la cabeza, había crecido mucho y comenzó a acariciar la espalda de Raon. Pero luego se arrepintió de sus pensamientos. Humano. Es porque no tienes fe en los eruditos de la historia que traerá el dragón rosado, ¿no es así? ¿Cómo puedes dejar la distribución de tu biografía a un dragón que acabas de conocer? No se preocupe, he grabado casi todas sus hazañas en mi dispositivo de grabación de vídeo. Mary, el clopé loco y yo escribiremos tu biografía. No te preocupes. Lo siento por el dragón rosa. Está tan emocionado por algo que no le vas a pedir que haga. Pero incluyámoslo brevemente al final. ¿Qué diablos están diciendo estos dos dragones en este momento? Kale miró a Raon con incredulidad antes de volverse hacia su último pilar de esperanza. Sí, miró hacia Choyan. Por favor, beba un poco de té mientras charla. Choyan tenía una expresión inocente en su rostro mientras ponía 3 tazas de té en la mesa, una para él junto con jugo para Raon. Tenía una sonrisa amistosa hacia Dodori. Kale se sintió traicionado por alguna razón. Dodori juntó las manos mientras miraba a Choyan. Eres Choyan, el de la espada negra, el caballero guardián de Kale en Ituse y su primer miembro del grupo. ¿Qué diablos pasa con esos títulos deslumbrantes e inútiles? Kale comenzó a fruncir el ceño, pero Choyan tenía una sonrisa avergonzada mientras agitaba la mano. No he hecho mucho en absoluto. No puedes decir eso. El miembro del grupo de un héroe que nunca más se verá en este mundo es también un héroe. Rosalind de la Llama Roja, la gobernante del maná. El futuro rey Alberu, el caballero lanza del sol radiante. Mary, la comandante de los muertos. Conozco a todos los demás también. Wow, todos sus títulos no son una broma. Kale simplemente asintió con la cabeza sin comprender. Los ojos brillantes de Dodori se dirigieron hacia Kale en ese momento. Vi nacer a numerosos héroes esta vez. Kale hizo un comentario con una expresión que estaba cambiando de blanco a delincuente. A través de los libros. Así es, lo vi a través de los libros. ¿Crees que lo vi todo en persona? ¡Qué broma graciosa! Ja ja ja. Dodori volvió a golpear su pecho. Es por eso que vine aquí personalmente, para darle el final feliz perfecto a tu viaje de héroe. La realidad y las historias son diferentes, señor dragón. Irónicamente, este fue el comentario hecho por alguien que realmente terminó en una historia y estaba viviendo esa vida como su nueva realidad. Kale en Ituse tenía muchas cosas que quería decir, pero hizo la pregunta que tenía que hacer primero. ¿Podría explicar en detalle cómo terminó aquí? Por supuesto, lo que quieras. Dodori se dejó caer en el sofá frente a Kale y tomó tranquilamente su taza de té. Luego se lo llevó directamente a la boca. Kale abrió la boca después de ver esta acción. Dodori se levantó de un salto al mismo tiempo. HHH. Su pañuelo estaba empapado en té. ¿Es realmente un dragón? Kale no pudo evitar preguntarse después de ver la naturaleza extremadamente torpe de Dodori. Dodori simplemente se quitó el pañuelo y actuó como si nada hubiera pasado. Kale quedó cautivado por la belleza del dragón. Las características que de repente hicieron que el cabello rizado pareciera una obra maestra artística aparecieron una vez que se quitó el pañuelo. No era tan hermoso como Eruhaven, pero aún así era bastante fascinante. Parecía tan andrógino como su voz. Empezó a gritar. ¡Ay, caliente, 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 caliente! ¿Por qué el té está tan caliente? El té suele estar caliente. La voz de Kale se estaba volviendo más delincuente, pero Dodori no se dio cuenta en absoluto. Este dragón no parecía interesado en eso en absoluto.
De todos modos compartiré mi historia por un momento. Dodori miró al aire con una mirada fugaz. Yo, Dodori, he vagado por todas partes porque no podía confiar en nada en el mundo en un momento. Supongo que se podría decir que estaba buscando el sentido de la vida. ¿Qué demonios? Kale abrió la boca para hablar porque podía sentir que la historia iba a dar un giro extraño. Sin embargo, Dodori fue más rápido. El dragón rosado miró hacia Raon. Yo era bastante rebelde cuando tenía unos 6 años. ¿Estás pasando por la pubertad en este momento? No. Dragón rosa, realmente eres peculiar. El dragón rosado simplemente ignoró la respuesta de Raon. Pero el día que este dragón cumplió 7 años, leí un libro como si estuviera destinado a leerlo. El corazón de Dodori latía rápidamente pensando en ese momento. Era la historia del héroe, el caballero guardián de la montaña de roca. La Super Rock reaccionó de repente. Kale también se estremeció. El caballero guardián de la montaña de roca. Ese título se sintió extremadamente familiar. Está hablando de mí. La Super Rock murmuró cuando una voz apasionada llegó a los oídos de Kale. Yo, el noble Dodori, no podía dejar de admirar la honorable mentalidad del héroe. Soy extremadamente egoísta por naturaleza y solo me preocupo por mí mismo. Sin embargo, no pude evitar aprobar su noble mentalidad de sacrificarse. Bang. Dodori golpeó la taza de té sobre la mesa, rompiéndola en pedazos y dejando solo el mango colgando en su mano. Elegí confiar en el mundo en ese momento. Fue porque el caballero guardián de la montaña de roca era alguien que realmente existió durante la antigüedad. No es una mentira, sino una verdadera historia de sacrificio. Un héroe realmente existió. Mi corazón late salvajemente en este momento de solo pensar en eso. Dodori respiró hondo para calmarse. Luego continuó hablando con voz molesta. Sin embargo, no he podido encontrar otro héroe que haga que mi corazón lata salvajemente desde entonces. Por eso, yo, personalmente, decidí encontrar a mi héroe por mi cuenta. Dodori rápidamente se volvió apasionado de nuevo como si nunca hubiera sonado en absoluto molesto. Las novelas de héroes siempre tienen posiciones para los miembros del grupo. No es demasiado obvio que un dragón sea un mago. Pero por si las dudas también practiqué arco. El arquero dragón, ¿no suena genial? Kale asintió con la cabeza con una expresión estoica. Comillas. Es genial, supongo que eres bueno usando el arco. Por supuesto, mi mamá me enseñó a usarlo. Los ojos de Kale se nublaron en ese momento. ¿Tienes madre, Dodori, Nim? Dodori no notó la mirada en los ojos de Kale que parecía como si hubiera encontrado a su presa y asintió con la cabeza. Por supuesto, mi mamá me felicitó por superar mi naturaleza errante y encontrar mi propio camino. Esto es lo que me dijo mi madre. Dodori, estoy segura que no escucharás nada de lo que digo, así que vive como quieras. Ja 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 ja, mi mamá me aceptó por lo que soy. No parece que ella te haya aceptado. Kale tenía muchas cosas que quería decir, pero estaba satisfecho con obtener una nueva información. Hay al menos un dragón más. Si agregaba estos 2 dragones al dragón que el mayor Obante y los elfos oscuros estaban buscando, entonces había un buen número de dragones a su lado. Y luego, un día. Dodori miró a Kale con una expresión rígida. Escuché la historia de un joven maestro Silver Shield. Luego resopló. No estaba interesado. ¿Por qué? Dodori miró a Kale con una expresión altiva. No era tan genial como mi primer héroe, el caballero guardián de la montaña de roca. La Super Rock gimió como si le doliera la cabeza. Sin embargo, las comisuras de los labios de Kale estaban subiendo lentamente. Humano, estás planeando una estafa. Kale, naturalmente, ignoró el comentario de Raon. Kale Enituse. Dodori de repente movió su cabeza muy cerca de Kale. Entonces, un día, supe que usaste el poder de las rocas en el desfiladero de la muerte. Roca, fuiste la primera persona que usó el poder de la roca desde el caballero guardián de la montaña de roca.
Dodori parecía como si no supiera cómo actuar porque estaba muy emocionado. Por eso te consideré un héroe de segunda generación y vine a conocerte. ¿Sabes por qué? Los ojos morados del dragón que parecían extremadamente claros se hundieron muy profundamente. Se volvieron tan profundos que a Kale le recordó el océano profundo. Los ojos miraron hacia Kale llenos de numerosas emociones. Nuestro noble héroe, el caballero guardián de la montaña de roca, no tuvo un buen final. Perdió a todos sus amigos antes de sufrir una muerte terrible. La Super Rock guardó silencio. Su mentalidad de sacrificio fue asombrosa, pero no hay necesidad de sacrificarse de esa manera. Así es como me siento, aunque podría ser porque soy un dragón egocéntrico. Una voz majestuosa, pesada y misteriosa llenó el dormitorio. Dodori continuó hablando con Kale. Su historial está actualmente en progreso. Nadie sabe cómo terminará. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Dodori. Me gustan los finales felices. Dodori, que había comenzado con los registros del caballero guardián de la montaña de roca y también había investigado las historias de muchos otros héroes, se dio cuenta de que no muchos de ellos tenían finales felices. El mundo podría haber terminado con un final feliz, pero los propios héroes rara vez terminaban con un final feliz. Por eso el dragón rosa había venido a Kale. Te convertiré en un final feliz. Kale observó en silencio al dragón rosa. Dios mío, estoy muy agradecido con este dragón. El futuro que esperaba era uno en el que nadie tuviera que sacrificarse y la gente no extrañara a los que tuvieron que sacrificarse. Es imposible de lograr, pero me alegra encontrar a alguien con el mismo objetivo que yo tenía. Este es un dragón confiable. La Super Rock elogió al dragón rosa con una voz llena de admiración. Kale sintió que también podía confiar en este dragón por un momento. Seguro. Dodori continuó hablando como si se lo estuviera confirmando a sí mismo. No importa qué, final feliz hasta el final. De esa manera. Dodori se levantó de un salto. De esa manera pequeños dragones como Mijo Bae de allí. Dragones que todavía están creciendo. Señaló a Raon. Estos pequeños dragones pueden leer las historias y convertirse en un magnífico dragón como yo sin deambular como errantes. Ya soy magnífico, grande y poderoso, dragón rosa. Mi dragón Jobae, solo confía en mí. No confiaré en ti, dragón rosa. Ja 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 ja, ya estás en tu fase errante. Comillas. Humano, es raro. Ese breve momento de admiración que Kale había sentido por el dragón rosa desapareció después de escuchar su conversación con Raon. Choyan comenzó a hablar con cautela en ese momento. Dodori, Nim, ¿por qué te gustó el caballero guardián de la montaña de roca de todos los héroes? Kale también había sentido curiosidad por esto. ¿Por qué fue la Super Rock de todas las personas? También se volvió hacia Dodori. Era la elección obvia. Dodori respondió con confianza como si tal pregunta no fuera necesaria en absoluto. Mi especialidad son las rocas. Los hombros de Kale se estremecieron. Dodori se miró las manos con una mirada emocional. Terminé vagando porque pensé que mi atributo era inútil. Roca. Mi madre me habló de un matón dragón extremadamente fuerte y arrogante que derrotó a dragón tras dragón con su atributo de polvo, pero aún así. Lo único que puedo hacer es crear rocas. Humano. No es el atributo de polvo el atributo del abuelo Goldie. Pero el abuelo Goldie no es un matón. Es un muy buen dragón. Dodori bajó la cabeza. Su cabello rizado comenzó a temblar. Comillas. Pensé que era increíble porque me di cuenta de mi atributo bastante rápido para un dragón, pero perdí mi camino porque mi atributo era inútil. Sí, estaba a la deriva sin una causa. Sin embargo, Dodori de repente levantó la cabeza y sus ojos brillaron. Ya no soy un inútil. Dodori agarró ambas manos de Kale. Únete a mí y destruyamos todo con las rocas. Comillas. Pensé que ibas a ser arquero, Dodori, Nim. Yo también voy a hacer eso. SHHH. Kale lentamente retiró sus manos. Luego cruzó los brazos y las piernas. La mirada indiferente de Kale se dirigió hacia Dodori.
Dodori subconscientemente se puso un poco tenso después de notar que Kale no parecía tenerle miedo en absoluto a pesar de que era un dragón. Kale comenzó a hablar en ese momento. Dodori, Nim, ¿conoces Puzzle City? Dodori respondió de inmediato con confianza y sin dudarlo. De ningún modo. Ya veo, es comprensible que no lo sepas. La voz de Kale se volvió lentamente tranquila. Puzzle City es una ciudad en la que se apilan bastantes torres de roca. Allí hay muchas rocas, aunque el reino de Rohan es conocido por tener muchas rocas. Esa ciudad tiene bastantes rocas incluso en comparación con el resto del reino de Rohan, el reino natal del caballero guardián de la montaña de roca. ¿Es eso así? Dodori parecía bastante interesado después de escuchar sobre rocas. Kale lanzó el cebo una vez que tuvo toda la atención de Dodori. La estrella blanca planea atacar en Puzzle City. ¿Qué? ¿Estás hablando de ese terrible villano bastardo que merece morir? Kale calmó al dragón rosa antes de que volviera a emocionarse demasiado. Por favor, cálmate. Bueno, me enojé demasiado por un momento. Está bien, lo entiendo, pero Dodori, Nim. ¿Lo ves? Kale se prolongó diciendo lo que quería decir y miró a Dodori a los ojos antes de susurrarle en voz baja. La estrella blanca tiene poderes antiguos de numerosos atributos, todos excepto el atributo tierra. Él no tiene eso en absoluto. Los ojos de Dodori se abrieron de par en par. Miró directamente a la mirada casual en el rostro de Kale. Yo también tomé el suyo y tengo 2 poderes antiguos de atributo tierra. Kale se encogió de hombros. Pero quiere pelear en un lugar con muchas rocas. Gulp. Dodori imaginó el campo de batalla usando la información que Kale le acaba de dar como base. No pudo evitar tragar saliva varias veces. La boca de Kale parecía bastante malvada para un supuesto héroe, pero Dodori esperó a escuchar lo que tenía que decir a continuación. ¿Sabías? Lanzó otro cebo. Soy el sucesor del caballero guardián de la montaña de roca. El poder de ese estimado héroe, el poder que el estimado héroe dejó para proteger este mundo. He continuado con su legado. Dios mío, mi hipótesis era correcta. Increíble, mami, creo que me voy a convertir en un héroe. Dodori estaba soltando cosas inconscientemente porque no podía calmar su corazón que latía salvajemente. Kale continuó hablando tranquilamente con el emocionado dragón rosa. En Puzzle City, una ciudad llena de rocas, luchando contra la estrella blanca que no tiene ningún poder antiguo del atributo tierra. Por otro lado tengo el poder del caballero guardián de la montaña de roca. Gulp, gulp. Los ojos de Dodori ardían de anticipación. ¿Y si Dodori, Nim está conmigo? Un magnífico dragón con el poder de crear rocas acaba de aparecer frente a mí. Kale extendió su mano. ¿Lucharás a mi lado? Por supuesto, absolutamente, totalmente, sí. Dodori agarró con fuerza la mano de Kale con ambas manos. Kale sonrió cálidamente hacia el dragón. Muchas gracias, Dodori, Nim. Sí. Entonces, por favor, ve a traer a tu madre. Dodori se estremeció. Kale continuó hablando como si no estuviera expresado. Nuestro ducado en Ituse tiene una regla en la que solo contratamos adultos. Sin embargo, solo para usted, Dodori, Nim, haremos una excepción y lo aceptaremos si nos reunimos con su tutor y ella acepta acompañarlo. Esta es una excepción especial. Solo, por usted. Tener un dragón 1+1 fue genial. Sería muy bueno traer un dragón adicional si pudiera hacerlo. Kale agarró con fuerza las manos de Dodori que se estaban debilitando. Wow, humano, no te he visto sonreír como un estafador en mucho tiempo. Estás actuando con tanta elegancia que el príncipe heredero se sorprendería lo suficiente como para darte una galleta. Dodori se estremeció ante las manos débiles que lo sujetaban y comenzó a hablar. ¿Necesitas que venga mi mamá? Sí, ella debe estar aquí. Dodori se volvió hacia Raon por un momento. Kale inmediatamente comenzó a hablar. Soy el tutor de Raon. La madre de Raon también lo aprobó.
También tenemos otros ños, hay algunos gatos y lobos, pero yo soy su tutor. Soy prácticamente su padre, por eso me permiten acompañarme. Jeje, somos todos una gran familia. Raon parecía feliz por algo y agitó sus alas. Pero Kale estaba más concentrado en los 2 botes que podrían surgir en su camino. Comillas. ¿De verdad necesitas que vaya con mi mamá? Sí, si es difícil para su tutor acompañarlo, al menos debemos tener una reunión con su tutor. El dragón de pelo rizado estaba poniendo los ojos en blanco mientras pensaba en algo antes de asentir con la cabeza. Bueno, regresaré con mi mamá mañana. Por supuesto. Esa es una decisión sabia, Dodori, Nim. Sí, de hecho. ¿Cuántos dragones aliados es eso ahora? Kale no pudo evitar sonreír con satisfacción. Capítulo 630. No es un campo caótico 2. Entonces voy a apresurarme con mi mamá. Debo apurarme. Dodori parecía tener prisa mientras corría hacia la terraza. Humano. Estás estafando al dragón rosa. Lo vas a golpear por detrás. ¿Por qué más estarías sonriendo así? El abuelo Ron me dijo que le avisara si hacías algo raro. Es una decisión difícil. Kale todavía tenía una sonrisa gentil en su rostro mientras seguía hablando cálidamente. Dodori, Nim, no hay necesidad de tener tanta prisa. No, puede que mi mamá no me abra la puerta de la granja. Robé una caja de fruta del huerto para pagar las cosas cuando me escapé de casa. Ja. Una granja, un huerto. Humano, dijo una granja. Es un dragón que dirige un huerto. No puedo creer que haya un dragón que cultiva comida. ¡Qué dragón verdaderamente magnífico! Kale se volvió hacia un lado después de sentir extrañamente una mirada acalorada junto a él. Podía ver a Choyan parado allí. Choyan tenía su habitual cara de aspecto inocente, pero sus ojos ardían. Kale pensó en la pequeña esperanza de Choi Young-soo y Lee Soo-hyuk para él. Choyan estaba mirando a Dodori con una mirada algo triste. Kale de repente tuvo escalofríos. Sintió como si debería enviar rápidamente a Dodori en su camino. Dodori, Nim, tenga un buen viaje. Dodori estaba ahora de pie en la barandilla de la terraza. Sonrió brillantemente y saludó a los 2 humanos y al joven dragón que estaban allí para despedirse. Adiós, me aseguraré de no morir por la golpiza de mi madre y volveré con vida. Paat. Dodori dejó atrás esas aterradoras palabras mientras desaparecía. Raon voló adentro e hizo un breve comentario sobre la reunión que acababan de tener. Humano, el dragón rosado parece un 50% similar al loco Clopé. Tengo muchas ganas de visitar la granja y el huerto. Realmente deseo ir a visitarlo también. Kale hizo a un lado el comentario decidido de Choyan. Estaba bastante feliz en este momento. El príncipe heredero había estado buscando sigilosamente dragones durante un tiempo con la ayuda de los elfos oscuros y elfos. Eruhaven y Serit también lo estaban ayudando, pero hasta ahora no habían obtenido resultados. Es imposible encontrar a todos los dragones. Ahora que la Estrella Blanca podría atacar Puzzle City o algún otro lugar en el futuro cercano, era mejor reunir las fuerzas que tenían ahora mismo. Por eso Kale se estaba centrando en otros problemas relacionados con la búsqueda de los dragones. Pero un dragón entró solo. Y hay 2. Empezó a pensar en la mamá de Dodori. Eruhaven, Nim es el dragón más antiguo. El hecho de que pudiera llamar a Eruhaven Nim un dragón arrogante debe significar que es más joven que Eruhaven Nim, pero todavía tiene la misma edad. No tenía idea de cuán fuerte sería ella. La sonrisa en el rostro de Kale solo continuó creciendo. Humano, tu sonrisa parece sospechosa. Por eso ignoró el comentario de Raon y se preparó para dormir. Entonces te veré mañana, Kale, Nim. Por favor, no se olvide del huerto. Choyan también se fue y Kale se acostó en su cama. Solo podía acurrucarse a un lado porque Raon ya había ocupado el centro de la cama. Yay. Kale no pudo evitar reír. Deruz reunió a muchas personas fuertes aquí usando su dinero. También había 2 dragones.
No hizo mucho para reunir todas estas piezas adicionales, pero Kale estaba muy feliz por el aumento de sus fuerzas. Yek. Continuó riendo mientras se quedaba dormido. No había dormido tan bien en mucho tiempo. Asterisco asterisco asterisco. El día siguiente. 10 de la mañana. Todavía hacía bastante calor para estar a mediados de noviembre. ¿Qué es eso? Kale se había despertado de su primer sueño reparador en mucho tiempo y ahora estaba sentado en el sofá mirando hacia afuera. Podía ver fuera de la cerca alta de la casa porque su dormitorio estaba en el tercer piso. Comillas. ¿Por qué la gente se reúne allí arrojando pétalos de flores y polvo brillante? Estaban en la capital, pero este era el distrito noble, por lo que en general estaba tranquilo. La mayoría de las casas aquí estaban generalmente vacías porque todas permanecían dentro de sus propios territorios a menos que trabajaran en la capital. Esta área solía ser mucho más tranquila en comparación con el mercado o la plaza donde todos los residentes la atravesaban a diario. Se supone que es un lugar tranquilo. Así había sido siempre. Sin embargo, el área frente a la finca en Ituse y el área cercana se sentía como si fuera el medio de un festival. Había cerca de 200 o 300 personas ahí fuera. Humano, ¿puedo ir a ver qué está pasando? Por supuesto. Bien, vuelvo en 30 minutos. Tenemos que ir juntos a comer al palacio. Raon se volvió invisible y rápidamente salió volando mientras Choyan le traía una taza de té. Kale se estremeció por un momento. Beacrox me dijo que me asegurara de que tomaras el té. Dijo que este té de limón estaba hecho con limones recién conservados. Comillas. Claro. Oh, y aquí hay una tarta de manzana. Raon te sacó un poco. Claro. La gran pila de tartas de manzana hizo que las pupilas de Kale comenzaran a temblar. Sin embargo, Kale bebió el té de limón primero, sintiendo una sensación de anhelo y alegría. En ese momento. Humano. Todos ellos. De repente escuchó la voz urgente de Raon. Kale se levantó de un salto después de escuchar el tono de presión de Raon. El té de limón casi se derrama de la taza. Humano. Raon siguió gritando. Todo el mundo dice que eres grande y poderoso. Están diciendo que el héroe que nunca más se verá en este mundo ha regresado. Por eso todos han salido a la calle con alegría. Anoche. Kale había notado las numerosas ventanas abiertas cuando llegó. Kale no lo sabía, pero los ayudantes contratados y los nobles de cada residencia estaban mirando por la ventana y habían informado de inmediato a las personas que conocían sobre el regreso de Kale en Ituse. Luego, esas personas informaron a otras personas y casi todos en la capital sabían de su llegada a las 10 de la mañana de esta mañana. Kale fue el único que no lo sabía. Humano, dijeron que te están animando porque eso es todo lo que pueden hacer por ti. Por eso están lanzando pétalos de flores rojas. Kale luego notó que, mientras que el área fuera de Enituse Estate estaba llena de gente, todo el resto se veía bastante desolado. Signo de apertura de exclamación. Signo de cierre de exclamación. Raon jadeó y Kale sintió tal escalofrío que sintió como si alguien le frotara la espalda con hielo. Están diciendo que hay una reunión de grupo aquí. Más de la mitad de ellos son miembros de un grupo llamado YHW. ¿Qué? ¿Una reunión de grupo? Los dedos de Kale estaban temblando levemente mientras sostenía la taza de té. Sintió como si hubiera escuchado un acrónimo que no debería conocer. YHW. No quería saber qué significaba. Sin embargo, Raon le estaba dando información a Kale sin parar. Es una reunión de personas que están animando y deseando ayudar al joven maestro Silver Shield, un héroe que nunca más se verá en este mundo. Kale empezó a pensar. ¿Tiene esto algún sentido? La gente común generalmente no podía acercarse fácilmente a los nobles. Además, es probable que haya envidia si alguien logra algo grande y tiene mucho éxito. Fue por eso que numerosos héroes a lo largo de la historia terminaron perdiendo su poder y fama. Pero hay un grupo que me anima, un noble, y hay más de 100 miembros en ese grupo. Olvídese de estar sorprendido, Kale estaba pensando que esto no era realista.
Pero había algo que no sabía. Los libros más vendidos en las librerías de todo el reino de Rohan eran todos libros relacionados con Kale y su grupo. Estas personas estaban viendo la guerra en todo el continente occidental por primera vez en mucho tiempo, justo cuando se estaban acostumbrando a la paz que ha estado aquí durante decenas de años. Esto era extremadamente difícil de manejar para las personas y necesitaban a alguien o algo que los ayudara a mantener la calma. La gente naturalmente buscaría héroes incluso si nadie los obligaba. La gente de la capital respondió con más sensibilidad a la información sobre Kale Nituse, el héroe, de lo que Kale esperaría. ¿Por qué no le tenían envidia? Más de la mitad de los miembros de este grupo eran personas que sobrevivieron al incidente terrorista del bombardeo de Armes Plaza en el pasado. Eran las personas que se habían salvado cuando Kale usó por primera vez su escudo indestructible. ¿Cómo podrían las personas que fueron salvadas por Kale durante ese incidente o por sus otras hazañas durante la guerra con la Alianza Indomable estar celosas de él? Kale Nituse no ganó nada personalmente por todo lo que hizo. La familia Nituse se convirtió en un ducado, pero aparte de eso, Kale no se había beneficiado personalmente de todo lo que había hecho por el reino de Rohan y el continente occidental. Todos sabían que su título de comandante era solo un título temporal y que ni siquiera había obtenido un territorio ni un título, algo que la mayoría de las personas que habían logrado mucho menos de lo que él había logrado, habrían recibido hace mucho tiempo. Además, parecía estar viviendo una vida tranquila excepto cuando estaba protegiendo a todos y luchando por su seguridad. Era alguien a quien parecía no importarle la fama ni el poder en absoluto. La imagen pública de Kale Nituse hizo que la gente no pudiera evitar respetarlo y seguirlo. Era como la cantidad de personas fuertes que habían llegado a trabajar para el ducado de Nituse, mientras que otras estaban en camino de hacerlo. Oh. También hay un grupo de fans para Choyan, Rosalind y Mary. Humano. Quiero unirme a todos estos grupos. Aigu, mi cabeza. Kale, que no tenía idea de nada de esto y solo quería ser un holgazán rico en el futuro, solo pudo suspirar con incredulidad. Se quedó sin palabras mientras se metía tartas de manzana y té de limón en la boca por costumbre. No tenía idea de que Choyan lo estaba mirando con una expresión de satisfacción en su rostro. Asterisco. Alberu tenía una mirada confusa en su rostro mientras bajaba el tenedor y el cuchillo. Comillas, mi pequeño Dongsaeng, ¿por qué apenas comes nada? En la mesa circular había una comida ligera en lugar de un banquete. Sin embargo, esta supuesta comida ligera estaba llena de platos extremadamente lujosos y hermosos. Su Alteza. Sí. Alberu comenzó a fruncir el ceño después de ver que Kale apenas comía nada y no hablaba como si quisiera llorar. Estoy lleno. Jo. Alberu movía la cabeza de lado a lado. Solo pudo chasquear la lengua después de ver a Kale decir que estaba lleno después de comer solo 2 bocados de carne. Volvió la mirada y miró hacia Choyan y Raon. Había enviado a su sirviente y solo ellos 4 estaban aquí. Oye, príncipe heredero, el chef del palacio cocina tan bien como Beacrox. Es delicioso. Raon se veía muy lindo con salsa por toda la boca mientras Choyan sonreía y comía sin parar. Alberu se volvió hacia Kale con una mirada sospechosa. Nuestro chef de palacio preparó sus mejores platos después de enterarse de que iba a llegar mi Dongsaeng. ¿Por qué no comes un poco más? No puede saber tan mal, ¿verdad? Luego miró el débil cuerpo de Kale. Su Alteza. Sí. ¿Sabes lo que vi de camino al palacio? ¿Sabes qué tipo de miradas vi una vez que entré al palacio? Alberu jadeó en silencio después de ver la mirada en los ojos de Kale. Kale había venido a ver a Alberu por medios normales esta vez. Por eso, numerosos sirvientes, doncellas y administradores del palacio lo vieron entrar. Alberu no pudo evitar pensar en lo que probablemente estaba pasando en ese momento. Su Alteza, ¿has oído hablar de un grupo llamado YHW? No, ¿qué es eso? Alberu fingió ignorancia por ahora. Kale dejó escapar un profundo suspiro antes de mirar a Alberu con un brillo en los ojos.
Sus ojos parecían estar en llamas. Su Alteza, debes dejarme ser un holgazán en el futuro. Por supuesto, te dejaré ser un holgazán rico. Un holgazán que no tiene que preocuparse por nada. Realmente eres el radiante y magnífico sol del reino de Rohan. ¿Por qué estás diciendo algo tan obvio? Solo come. Kale negó con la cabeza después de escuchar a Alberu diciéndole que comiera. No, realmente estoy lleno. Comí un poco de tarta de manzana y bebí un poco de té de limón antes. Probablemente se comió 3 pasteles de manzana completos. Podría haber bebido 1 litro de té de limón junto con él. Comillas. Ja. Ahora le tocaba a Alberu suspirar y menear la cabeza. Dice que está lleno después de tomar una taza de té y una rebanada de tarta. Probablemente fueron pequeños bocadillos que le dieron por la mañana. Alberu sintió como si supiera la razón detrás de la naturaleza débil de Kale. Lamentable bastardo. Kale de repente se molestó después de ver a Alberu mirarlo con una mirada compasiva. Sin embargo, comenzó a reírse disimuladamente ya que este futuro rey dijo que se le permitiría ser un holgazán. Alberu lo miró con una mirada aún más compasiva y Kale estaba a punto de enojarse aún más cuando... Toc, toc, toc. Oyeron unos golpes urgentes en la puerta. Su Alteza. Oyeron la voz apremiante del jefe de Estado Mayor. Han llegado el comandante Tunka del reino de Wiper y la reina Litana de la jungla. Aún quedaba mucho tiempo hasta la reunión. Sin embargo, estos 2 jugadores clave habían llegado mucho antes de lo esperado. Venga. Alberu se levantó lentamente de su silla. Raon se volvió invisible con urgencia mientras Choyan buscaba su espada que había colocado a su lado. Ha ocurrido algo urgente. Tal vez, esto es raro. Alberu y Kale intercambiaron miradas y se pusieron rígidos. Litana y Tunka, ambos eran personas muy ocupadas y, según la voz del jefe de Estado Mayor, debieron de haberse apresurado aquí por una razón. El jefe de Estado Mayor abrió la puerta y entró mientras gritaba. Ambos buscan al joven maestro Kale Enituse, Nim. Disculpe. ¿Quién? Me están buscando. Kale subconscientemente miró más allá del hombro del jefe de Estado Mayor hacia el pasillo. Tunka se acercaba como si fuera un jabalí que buscaba comida en medio del invierno. Mi amigo, mi único amigo cercano, mi amigo, ¿dónde estás? Él también estaba llorando. Se veía bastante aterrador. Comandante Tunka, puede parecer irrespetuoso, aunque probablemente sea más apropiado esperar de acuerdo con la etiqueta del reino de Rohan. Te seguiré para detenerte si insistes en ir. Litana lo seguía con una sonrisa incómoda en el rostro. Su gran pantera negra estaba naturalmente a su lado. Los 2 lucían como si estuvieran avergonzados pero siguieron adelante para detener a Tunka. Grr. Sin embargo, sus ojos brillaban como si estuvieran buscando una presa que debían cazar para sobrevivir en la jungla. Comillas. Debería huir. Alberu y Choyan evitaron su mirada después de escuchar a Kale murmurar. Fue en ese momento. Humano, en el cielo sobre el palacio. Kale escuchó la voz de asombro de Raon. Una voz majestuosa llenó su cabeza en ese momento también. Eres Kale Enituse. Era una voz desconocida. Soy la madre de Dodori. Mientras Kale lentamente comenzó a abrir la boca. Humano, parece haber un dragón en el cielo fuera de la barrera que protege el palacio. Había una barrera mágica en forma de cúpula sobre el palacio de Rohan. Justo fuera de esa barrera, había un dragón en el cielo. Kale no esperaba que Dodori regresara tan pronto. Dodori y la mamá de Dodori estaban allí. Pero hay 3. Comillas. Parece que ha aparecido de repente uno más. Escuchó la voz de la mamá de Dodori. Oh, hay otros a los que invitaste además de mi hijo y yo. No, no los hay. Kale quería responder. Sin embargo, no pudo hacerlo. De repente escuchó una voz perezosa en su cabeza. Wow, hay todo tipo de bichos raros reunidos aquí. También hay 3 dragones. Nunca había visto esto antes. Me estabas buscando. Añadió la voz ligeramente matona.
No enviaste a los elfos oscuros a buscarme. Han sido tan malditamente ruidosos. ¿Quieres morir? El dragón que Mayor Obante había visto en el pasado. ¿Cómo te atreves a hacerlo tan fuerte que me despierto de mi letargo? ¿Cómo se atreve un simple humano a hacer eso? ¿Quieres que te joda? Tunka, Litana y su pantera negra entraron en la habitación en la que Kale estaba en ese momento. Oh, mi querido amigo. Joven maestro Kale. Grr. Entonces lo vieron. Ja, 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 ja. Vieron a Kale reír a carcajadas. Los dragones siguen llegando. Este no es un campo caótico sino un campo de dragones. Kale no pudo evitar reír, no por alegría sino porque no podía creer lo que estaba pasando. Capítulo 631, No es un campo caótico 3. ¿Cómo te atreves a no salir corriendo descalzo después de escuchar mi voz? Una voz de matón resonó en la mente de Kale. Espera ahí mismo. Debes ser castigado por despertar el sueño de este gran y poderoso dragón. Humano, yo personalmente me acercaré a usted, así que será mejor que espere allí mismo. Vaya, quiere que espere. Va a venir a buscarme. Kale no pudo evitar reír más y más fuerte. No sé qué está pasando, pero por ahora solo observaré lo que sucede. Kale asintió con la cabeza ante la majestuosa voz de la madre de Dodori. Seguía riendo. ¿Por qué se ríe así? Tunka vaciló y dio un paso atrás después de mirar a Kale que se reía a carcajadas como si estuviera mirando una forma de vida extraterrestre. Era completamente diferente a la energía con la que había entrado. Kale Enituse se está riendo tan alegremente. Se está riendo así en una situación tan terrible. Tunka había escuchado que Kale acababa de superar la prueba de un dios. Aunque probablemente necesitaba un descanso después de eso, Kale Enituse no tuvo tiempo para descansar porque todavía existía un peligro para la paz en el continente. Tunka recordó lo que le había dicho el jefe. Comandante, una persona que se ríe mientras lucha es un verdadero héroe. Tunka jadeó inconscientemente. Mi amigo cercano es realmente un héroe. Tunka no tenía ningún interés en los libros, pero sus subordinados habían hecho todo lo posible con la esperanza de que este completo idiota de comandante quisiera leer. La mayoría de sus planes habían fracasado. Eso cambió cuando el jefe le entregó un libro a Tunka con indiferencia. Menor que el mundo verá dos hermosas alas cuando veas una luz plateada frente a tus ojos mayor que... El libro no se parecía a nada que le interesara a Tunka. Sin embargo, Tunka se quedó despierto toda la noche leyendo ese libro. El libro que le entregó su jefe trataba sobre las magníficas hazañas de Kale Enituse en el reino de Wiper. Estaba escrito como una historia heroica de cómo había salvado el reino de Wiper. Tunka comenzó a caminar hacia Kale, quien se reía a carcajadas frente al peligro. Lo sabía, mi amigo cercano es realmente asombroso. Ja 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 ja, él también comenzó a reír a carcajadas. Sin embargo, la reina Litana, que estaba parada detrás de él, no podía ver a Kale riendo de la misma manera. Se ha vuelto mucho más pálido desde la primera vez que lo conocí. Litana recordó la primera vez que conoció al joven maestro Kale dentro de la cueva en el bosque brumoso de Orim. Tampoco se veía saludable en ese momento, pero se veía mucho más saludable que ahora. Se ríe muy feliz porque estamos aquí a pesar de que se ve así. Litana se sintió tan molesta por eso que casi se echó a llorar. ¿Por qué el joven maestro Kale está tratando de llevar la pesada carga de lograr la paz mundial? Ella estaba a cargo de la jungla. Eso fue lo suficientemente difícil para ella, pero este héroe pálido estaba tratando de salvar al mundo entero. Litana no pudo borrar la amarga sonrisa de su rostro. Sintió como si solo pudiera fruncir el ceño mientras miraba a Kale y esta sonrisa amarga desaparecía. Alberu se acercó a Tunka y Litana en ese momento. Ambos llegaron muy temprano. Su Alteza, Su Alteza. Alberu escuchó de repente la voz urgente de su jefe de Estado Mayor. Wing wing. Todos en la habitación podían escuchar la alarma que sonaba a su alrededor. Intrusos. Esta alarma fue la alarma para cuando alguien no permitido estaba tratando de abrirse paso más allá de la barrera. Su Alteza.
¿Qué está pasando? Alberu pidió detalles urgentemente a su jefe de Estado Mayor. Litana y Tunka también se pusieron rígidos. Estaban pensando en lo que podría ser. Se suponía que los diferentes representantes del continente occidental se reunirían aquí pronto. Los representantes de la jungla y el reino de Wiper ya estaban aquí. Alguien estaba intentando invadir en ese momento. No debemos permitir que eso suceda. Alberu había mantenido la reunión de hoy en secreto para la mayoría de las personas a propósito. Eso era algo que tenían que hacer. La seguridad era lo más importante. El jefe de Estado Mayor miró hacia Tunka y Litana antes de intentar susurrarle a Alberu. Solo dilo. Rápidamente comenzó a hablar después de que Alberu le dijo que lo hiciera. Su Alteza. Un hombre está tratando de irrumpir a través de la barrera en el cielo del norte ahora mismo. ¿Qué? Es la Estrella Blanca. Todos los diferentes representantes tenían el mismo pensamiento. Alguien agarró a Alberu del brazo en ese momento. Su Alteza. Fue Kale. Alberu miró el rostro de Kale que estaba completamente rígido como si no se hubiera reído en absoluto hace unos momentos y se estremeció. Esta cara rígida. No parecía ansioso ni enojado. Parece molesto. Era la mirada que tendría una persona cuando algo la molestaba. Las comisuras de sus labios también se mueven. Las comisuras de los labios de Kale se crispaban a pesar de que mantenía la boca cerrada con fuerza para evitar reírse. Parecía querer reír porque esta cosa molesta todavía era algo bueno. En cuanto a su sonrisa. Este era el tipo de sonrisa que tenía cuando Alberu le regalaba una placa de oro o cuando ganaba un montón de dinero. Esto es raro. Kale le susurró al oído cuando Alberu pensó que algo era extraño. Hay 3 de ellos. 3 de ellos. Alberu se preguntó qué estaría diciendo Kale de repente. Las personas que estábamos buscando. Individuos que estábamos buscando. Alberu pensó en quién podría ser. Luego pensó en cómo Kale había enfatizado ellos y miró hacia Kale. Kale en Ituse. Kale había sorprendido a Alberu tantas veces desde que se conocieron. Pero esta vez fue un poco diferente. Hay 3 de ellos, 3 de las personas que estábamos buscando. Está hablando de los dragones. Está diciendo que aparecieron 3 dragones solos. Alberu le estaba haciendo numerosas preguntas a Kale a través de su mirada. Si Su Alteza. Es exactamente en lo que estás pensando. Kale sonrió alegremente y asintió con la cabeza hacia Alberu. Las comisuras de los labios de Alberu se crispaban de la misma manera que Kale acababa de hacerlo. Estaba intentando con todas sus fuerzas evitar reír. Su Alteza, yo me encargaré, tienes que saludar a nuestros invitados. Alberu asintió con la cabeza ante el comentario de Kale. Jefe. Mi hermano jurado se encargará de ello, así que ve con él. Por supuesto, Su Alteza. El jefe de Estado Mayor se sintió relajado incluso cuando la alarma urgente continuaba ahora que Kale Enituse, el hombre que se estaba convirtiendo en un héroe cada vez que lo veía, estaba interviniendo. Joven maestro, Nim, por favor déjame mostrarte el camino. Por supuesto. Nos vamos entonces, señor jefe de personal. Kale salió detrás del jefe de Estado Mayor y saludó brevemente a los 2 representantes que habían venido a buscarlo. Volveré pronto. Lamentablemente, no estoy seguro de poder participar en la reunión. Primero saludó a Litana y ella sonrió mientras negaba con la cabeza. La reunión no es importante. Joven maestro Kale, debes estar a salvo. Realmente debes estar a salvo. Lo sabes bien, cuida de ti mismo primero. Por supuesto, me aseguro de cuidar muy bien mi cuerpo. Siempre lo hago bien, ¿no? Kale encontró extraño que Litana le dijera que tuviera cuidado, pero respondió honestamente después de ver la mirada emocional en sus ojos. Luego se volvió hacia Tunka porque tenía prisa. Por eso no podía ver el ceño fruncido en el rostro de Litana. Mucho tiempo sin verte. Mi amigo cercano, voy a ir contigo. ¿Por qué harías eso? Viniste aquí por negocios importantes. Ocúpate de eso primero. Lo que estás haciendo también es importante. Está bien, necesito hacerlo.
Estoy bien por mi cuenta para esto. Sí, de hecho. Es arrastrar a 3 dragones para que sean nuestros aliados a la vez. ¿Quién más que yo podría hacer esto? Bueno, no estaba solo. Raon y muchas otras personas lo ayudarían. Incluso el Tunka, parecido a una excavadora, lo miraba sin palabras, pero Kale no se dio cuenta de esto mientras seguía hablando. Nos vemos más tarde, tengo prisa. Ya veo. Bueno, espero que tu luz plateada pueda extenderse por todo el mundo. ¿De qué está hablando? Kale ignoró por completo las incomprensibles tonterías de Tunka. Luego salió de la habitación con el jefe de Estado Mayor. Litana y Tunka miraban su espalda con miradas compasivas en sus rostros. Solo Alberu estaba negando con la cabeza mientras miraba a Kale. Ahora bien. Luego usó la situación a su favor. Como mencionó el joven maestro Kale, también deberíamos hacer nuestro trabajo, ¿no estás de acuerdo? Litana y Tunka se volvieron hacia Alberu después de escuchar eso. Aunque su título oficial era príncipe heredero, era alguien que tenía aún más influencia en el continente occidental que el rey. Debo hacer una pregunta antes de entrar en detalles. Alberu le tendió la mano. ¿Te nos unirás? Litana inmediatamente tomó su mano. Por supuesto. Tunka también extendió la mano y habló con un rostro valiente que se asemeja a un comandante. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar. Los 2 representantes naturalmente eligieron hacer todo lo posible para ayudar, ya que podían sentir que se acercaba el peligro. Lo estaban haciendo por el continente occidental, así como por su precioso amigo que había dado un paso al frente para ayudar a sus respectivos territorios en el pasado. Alberu hizo un gesto con una brillante sonrisa en su rostro. Nos dirigimos a la sala de reuniones. Luego miró hacia Kale que se alejaba cada vez más y comenzó a pensar. Probablemente esté feliz de poder perderse la reunión. Él tenía toda la razón. Esto es genial. Los pasos de Kale eran bastante ligeros. Supongo que no necesito unirme a la reunión. Era obvio que lo llamarían héroe o cualquier otra cosa terrible como esa en la reunión. Kale había aprendido algo mientras miraba al gran grupo de personas reunidas fuera de la finca en Ituse esta mañana. Comenzó a hablar con la persona detrás de él. Choyan, ¿recuerdas qué hacer? Entiendo. Rápido. Choyan inmediatamente comenzó a caminar en la dirección opuesta. Humano, volveré pronto también. Raon también se estaba moviendo en una dirección diferente. El jefe de Estado Mayor miró a Choyan que se alejaba. Se sentía ansioso porque el espadachín más fuerte se dirigía en una dirección diferente cuando un enemigo intentaba atravesar la barrera. Por favor, no te preocupes, envié a Choyan porque hay algo que debe hacer. Ah, joven maestro, Nim. No iré a ninguna parte. El jefe de Estado Mayor se emocionó con Kale diciendo eso para consolarlo. Había oído hablar de todo lo que Kale había hecho, probablemente antes que nadie, porque trabajaba en el palacio. Los pasos del jefe de personal se volvieron más seguros mientras miraba a Kale caminando rápidamente hacia adelante. Su ansiedad disminuía con cada paso. Sí, ¿quién se atrevería a atacar el reino de Rohan cuando el joven maestro Kale, Nim, está aquí? Los intrusos no serán un problema en absoluto. Había algo que el jefe de Estado Mayor no sabía. Los rápidos pasos de Kale fueron rápidos y ligeros porque no necesitaba asistir a la reunión y porque los dragones estaban rodando hacia él apuñados. Jefe. El jefe de Estado Mayor finalmente llegó al lugar del intruso problemático. Parecía tan confiado como un tigre. Jefe, detrás de ti. Comillas. Comandante, Nim. Joven maestro, Nim. Los caballeros y soldados que se habían reunido rápidamente para defenderse del intruso se relajaron un poco después de ver a alguien. El joven maestro, Nim, está aquí. Estaba en el palacio. Podemos relajarnos ahora. Kale caminaba con una expresión extremadamente relajada en su rostro. Los caballeros del reino de Rohan conocían esta expresión. Sabían cuántas veces había salvado el reino de Rohan y el continente occidental con esa expresión relajada en su rostro.
Los que habían estado con Kale en algunas de las batallas del reino ruano se iluminaron de alegría. Sin embargo, la cara de Kale se puso rígida rápidamente. Comandante, Nim. Comillas. Ya no soy un comandante. Una vez comandante, siempre comandante. Esa persona es el intruso. El vicecapitán de la primera brigada de caballeros señaló al cielo. Kale ya había estado mirando allí. Está loco. Kale se había preguntado cómo llegaría el dragón a buscarlo. Espera ahí mismo. Debes ser castigado por despertar el sueño de este gran y poderoso dragón. Humano, yo personalmente me acercaré a ti, así que será mejor que esperes allí mismo. Eso era lo que había dicho el dragón. Comillas. Realmente se está acercando a mí. El dragón caminaba en el aire como si hubiera una alfombra frente a él. El hombre estaba dando grandes pasos mientras avanzaba. Él destruyó fácilmente la barrera mágica. Sí, está pisando fuerte aquí después de romperlo. Kale asintió con la cabeza ante las palabras del vicecaballero capitán. Creemos que es extremadamente hábil. Él es al menos un mago de alto grado, así que los magos también se dirigen aquí. Pero aunque es extremadamente hábil, el vicecapitán caballero no pudo decir lo que quería decir. Kale terminó su oración por él. Parece un bastardo loco. Comillas. Ah, eso. El vicecapitán caballero no podía estar en desacuerdo. Kale empezó a pensar. ¿Por qué todos los que conozco últimamente son así? Podía escuchar la voz del dragón mientras lo miraba. Apareciste. ¿Cómo te atreves a despertarme? Si parece de esa manera. Realmente parecía haber estado durmiendo. El dragón se había acercado. Iba descalzo. También vestía pijama. A su lado había una almohada larga y cómoda. Kale miró al dragón vestido con pijama cuyos pies finalmente tocaron el suelo. Tenía un corte de pelo. Sin embargo, había algunos patrones que parecían rasguños en ambos lados de su cabeza. También había algunos patrones en sus cejas. Por otro lado, el pijama tenía un diseño muy lindo. Menor que el nacimiento de un héroe mayor que estaba mal. Kale había estado pensando recientemente que el nacimiento de un héroe se había equivocado con respecto a los dragones. Por fin veo el rostro del bastardo que se atrevió a perturbar mi sueño. El zumbido del dragón con una voz de gángster caminaba bruscamente hacia adelante con los pies descalzos. Protejan al comandante, Nim. Deténganse. Kale levantó la mano. Está bien, es alguien que conozco. Todos instantáneamente dejaron de ser caóticos. Señor, es alguien que usted conoce. Kale observó en silencio el zumbido de dragón después de escuchar la pregunta del jefe de Estado Mayor. Los ojos que lo miraban parecían extremadamente molestos. Kale encontró extrañamente acogedor ver finalmente a alguien mirarlo como si estuviera molesto. Fue porque este dragón era una pieza de oro gigante que se había enrollado por sí sola. Quién sabe, puede que lo conozca o no. ¿Qué? El zumbido que cortó Dragon se burló con incredulidad ante la respuesta de Kale antes de detenerse justo enfrente de Kale y mirarlo. Sus largas pupilas verticales miraban a Kale con tanta fuerza como si quisieran atravesarlo. Eres un ser humano muy singular. El humano frente a él tenía tantas cosas dentro de su cuerpo que el dragón no podía entenderlo tan fácilmente. Sin embargo, todavía necesitas ser castigado por el crimen de despertarme de mi dulce y agradable sueño. El vicecapitán caballero miró a este dragón en pijama que gritaba como si quisiera maldecirlo. El vicecapitán caballero no tenía idea de que un bastardo tan loco sería un dragón. Sin embargo, pareces algo entretenido. El dragón empezó a sonreír. Creo que entiendo por qué los otros dos afuera te estaban observando. El dragón de corte de pelo recordó a los dos dragones que parecían ser familia. El mayor de los dos dragones había estado observando en silencio a este humano frente a él en este momento. Las comisuras de los labios de Dragon cortadas con zumbido estaban completamente dobladas. Te daré un trato especial y te perdonaré después de romperte los brazos y las piernas.
Pensó que podría ser divertido atacar a este interesante bastardo en diferentes partes del cuerpo para obligarlo a usar los diferentes poderes dentro de él. ¿Cómo puede decir declaraciones tan ridículas? Oh, señor. Los comentarios del dragón hicieron que los soldados y el personal del palacio gritaran de asombro. Los caballeros solo se quedaban en su lugar con la boca cerrada porque Kale no les había dado ninguna orden. Sus manos temblaban de ira. Sin embargo, Kale parecía tranquilo. Inclinó levemente la cabeza y miró hacia el dragón en pijama. Señor, ¿no escuchó por qué lo estaba buscando? Esa pregunta hizo que el dragón frunciera aún más el ceño. ¿Por qué me importaría eso? Esos malditos elementales me buscaban tan ruidosamente que me despertaron. Entonces escuché que eras tú quien me buscaba, pequeño bastardo. Eso fue suficiente para mí. ¿Por qué diablos me importaría que un simple humano como tú me estuviera buscando? Resopló y canalizó su maná. El maná gris comenzó a acumularse a su alrededor. Clang, clang. Todos los caballeros que rodeaban a Kale sacaron sus espadas. Se habían olvidado de cómo Kale les había dicho que se quedaran quietos y sacaron sus espadas por reflejo. Así de destructivo parecía ser este maná. ¿Me vas a castigar? Kale ladeó un poco más la cabeza. Así es, te voy a castigar, humano. Te vas a arrepentir. Yay, arrepentir. Un punk como tú me acaba de decir que me voy a arrepentir. Kale comenzó a pensar mientras miraba a este dragón que realmente parecía desconcertado. Había una razón por la que el alcalde Obante estaba tan asustado de ver un dragón. ¿Qué tan asustado debe haber estado después de ver un dragón como este? Kale entendió los sentimientos de Obante mientras respondía con calma al dragón canalizador de maná. Sí señor, te vas a arrepentir. Comillas. ¿Cómo te atreves a decirle a mi estimado yo que me voy a arrepentir? Dragón se estremeció repentinamente a mitad de la frase y rápidamente giró la cabeza. Algo venía. Algo venía de la dirección de donde había venido este humano llamado Kale Enituse. Alguien que era extremadamente fuerte se estaba acercando. Es un dragón. Estaba seguro de que era un dragón. El zumbido de Dragon escuchó una voz tranquila en su mente en ese momento. Parece que ya es demasiado tarde para lamentarse. Fue el viejo dragón que vio fuera de la barrera. Ese dragón era fuerte, pero su poder parecía estar en el lado más suave. Sin embargo, el dragón que se le acercaba era diferente. Tenía un poder extremadamente feroz como él. Podía ver el cabello blanco dorado. Era un espadachín con un aura ligeramente peculiar. El caballero de cabello blanco y dorado seguía al joven de cabello negro que era bastante fuerte para ser humano. Volviendo a anoche. Kale le había pedido a Raon que consiguiera que Eruhaven viniera después de su reunión con Dodori. Tenía la sensación de que la madre de Dodori y Eruhaven podrían conocerse. Raon se había puesto en contacto urgentemente con Eruhaven nuevamente antes, ya que las cosas habían cambiado y Choyan había ido a acompañar a Eruhaven. Eruhaven, que iba vestido como un caballero, se echó hacia atrás el pelo de color oro blanco y miró hacia el dragón con corte de pelo. Parece que eres tú quien quiere que le den una paliza. El dragón cortado por el zumbido sintió escalofríos por primera vez en mucho tiempo, no, posiblemente por primera vez en su vida después de escuchar la fría advertencia de Eruhaven. Fue en ese momento. Sintió el aura de un dragón desde una dirección diferente. Este era definitivamente el poder que había sentido antes junto a Kale Enituse. Destruiré todo si le pones un dedo encima a nuestro humano. La voz era una voz joven, pero el poder que estaba acumulando era bastante feroz. Luego hubo un tercero. El dragón levantó la cabeza. Tap. Alguien que descendió del cielo le apuntó con su flecha. No dejaré que lastimes a nuestro joven maestro Silver Shield, Nim. El dragón rosado de cabello rizado que había estado con el otro dragón antes estaba resoplando mientras miraba al dragón con corte de pelo. Este fue el tercer dragón. El zumbido cortó la ira de dragón lentamente disminuyendo mientras pensaba en cómo había demasiados dragones aquí. Nunca había visto tantos dragones en un solo lugar en toda su vida.
También parecía como si los 3 dragones estuvieran del lado de un humano. Eso era algo que nunca había visto ni escuchado en toda su vida. El dragón volvió a oír la voz del caballero de cabello blanco dorado. ¿Quieres morir? ¿Quieres que te golpee hasta que te conviertas en polvo? Debería convertirte en polvo. Ha pasado un tiempo desde que golpeé a alguien hasta que me sentí renovado. Es un día sombrío, por lo que probablemente tendrás que golpear durante bastante tiempo si quiero que cosa algo de polvo. El humano parado frente al dragón se acercó a él y le susurró. El señor te está buscando. Señor de los dragones. Había un señor de los dragones. Estoy seguro de que no fue así. ¿Qué está pasando? No parece que mienta. El dragón estaba sudando balas ahora que estaba completamente despierto y su ira había disminuido. Miró al humano frente a él. ¿Te estás arrepintiendo todavía? Kale preguntó mientras sonreía gentilmente al dragón frente a él. Capítulo 632, no es un campo caótico 4. Si me arrepiento. Al dragón de corte de pelo en pijama no le agradaba este humano que le hablaba irrespetuosamente a pesar de la sonrisa amable en su rostro. Sin embargo, la situación no era lo suficientemente buena como para quejarse de eso. Ver a un pequeño dragón arrogante como tú me recuerda a cuando era joven. El dragón de cabello dorado blanco estaba enfocando la totalidad de su aura viciosa en él. Destruiré todo si tocas a nuestro humano. Destruiré el mundo entero. La oscuridad que hierve dentro de mí te perseguirá para siempre. También había 2 dragones extremadamente jóvenes que le estaban escupiendo tonterías. ¿Qué tal si te detienes? También estaba el aura que no era tan fuerte como el aura del dragón de cabello dorado blanco, un aura suave pero fuerte que estaba enfocada en él. Esa aura había sido revelada una vez que apareció el niño de cabello rizado rosa. El dragón de corte de pelo no se atrevió a atacar después de que 4 dragones le mostraran su hostilidad. Además, había escuchado a este humano hablar sobre el señor dragón, alguien que ya no debería existir. Kale extendió la mano y palmeó suavemente el hombro del dragón vestido en pijama mientras comenzaba a hablar de nuevo. Tenemos mucho que discutir. Comillas. Bastardo, ¿cómo te atreves a hablar de manera tan informal con este gran dragón? Mira a este joven bastardo actuando tan pomposo. Parece que no has vivido ni la mitad de lo que yo he vivido. Tú eres quien debería venir a saludarme, pequeño punk. Te haré pagar si intentas dañar a nuestro humano. ¿Sabes lo genial que es nuestro joven maestro Silver Shield? Cállate si no lo haces. Ve a la librería y aprende a leer. Maldito idiota. Ni siquiera pudo terminar su oración. El maná gris que rodeaba al dragón vestido con pijama desapareció lentamente. Parecía haber perdido todo deseo de estar enojado o de pelear. Solo estaba cansado. A Kale no le importó mientras le hacía señas a Dodori con calma. Dodori, Nim. Dodori rápidamente dejó su arco y se acercó a Kale. La gente del palacio estaba observando lo que estaba sucediendo. La gente de Kale había aparecido de repente. La conducta del enemigo se había calmado en ese momento, y Kale incluso estaba sonriendo mientras hablaba en un tono amistoso con el intruso. La situación pareció calmarse rápidamente. Realmente no entendían lo que estaba pasando, pero había una cosa que podían decir. Murmuró el vicecapitán de la brigada de caballeros. Comillas. La barrera del palacio puede soportar hasta hechizos mágicos de mayor grado. Pero esa barrera había sido perforada por este enemigo vestido en pijama y el arquero de cabello rosado. Se había debilitado la barrera. ¿O era solo que estos individuos eran especialmente fuertes? Independientemente de la respuesta, la brigada de magos del reino de Rohan estaba destinada a trabajar horas extra a partir de hoy. ¿Por qué me llamaste? Dodori se paró junto a Kale y lo miró. Kale sonrió y señaló hacia el dragón vestido con pijama. Vamos a arrastrar a este señor. Ah, claro. Dodori asintió con la cabeza sin dudarlo. ¿De verdad crees que un dragón estimado como yo sería arrastrado por un joven tan joven? El dragón vestido con pijama se estremeció después de ver la mirada en los ojos de Dodori.
Dodori estaba mirando al dragón de pies a cabeza con una mirada extraña. Finalmente puedo ver una escena del cuento del héroe con mis propios ojos. La realidad es diferente a la novela, pero un verdadero héroe definitivamente necesita tener un dragón rudo y arrogante a su lado. Ese dragón terminará siendo afectado por el humano y se convertirá en un dragón sabio y gentil. Jeje. Lo que está mal con él. El dragón en pijama comenzó a sudar después de mirar esos ojos enloquecidos. Sin embargo, no pudo responder de nuevo. Lo haré. Eruhaven se acercó con Choyan y se paró al lado del dragón vestido con pijama. Dodori tragó saliva después de mirar a Eruhaven. Este dragón estaba emitiendo una presencia extremadamente imponente. Dragón rosa. Este es nuestro abuelo Goldie. Es un abuelo muy simpático y genial. Dodori escuchó la voz brillante de Raon, pero dudó sobre qué hacer. Eruhaven, el dragón frente a él parecía difícil de manejar. Eruhaven sonrió gentilmente hacia Dodori de una manera que era completamente diferente a la forma en que estaba tratando al dragón vestido en pijama. Hijito, lo haré, así que da un paso atrás. Y no hay necesidad de estar nervioso. Como yo esperaba. Eruhaven prestó más atención a la voz de Dodori después de escucharlo murmurar. Luego logró escuchar lo que Dodori estaba murmurando para sí mismo. Sabía que un héroe como este sin en el mundo tendría un fuerte partidario detrás de él. Recibí otra información hoy. Sabía que había tomado la decisión correcta al venir aquí. Yo, Dodori, parece que se me da muy bien tomar decisiones. Eruhaven se volvió estoico y se volvió hacia Kale. Maldito bastardo. Kale se encogió de hombros después de escuchar la voz de Eruhaven en su mente. Parecía confundido sobre por qué tuvo mala suerte. Eruhaven sintió aún más lástima por Kale después de ver esa mirada. Raon tenía razón. Realmente convierte una pequeña tarea de hacer un agujero en un acantilado en uno grande al deshacerse de todo el acantilado. No es de extrañar que le hayan pasado todas estas cosas. Levantó la cabeza para mirar al cielo. ¿Por qué no dejamos a los niños fuera de esto y los dos lo arrastramos juntos? Estaba mirando al dragón que era el más fuerte de los dragones aquí después de él. Este no era un dragón que había conocido en el pasado. Sin embargo, este dragón debería ser la razón por la que Kale le había pedido que viniera aquí anoche. Llamó al imponente dragón que era mucho más fuerte que este arrogante dragón que hablaba de arrancarle las extremidades a Kale, hasta el suelo. Kale tragó saliva mientras miraba a alguien que descendía del cielo. Choyan jadeó en silencio. Kale tuvo escalofríos por alguna razón después de ver el brillo en los ojos de Choyan. Humano. Es el granjero dragón. La mamá de Dodori, que se había trenzado el cabello de color beige, vestía un atuendo cubierto de tierra. También llevaba botas que tenían barro seco. Y más importante, humano. Es una guadaña. Tenía una pequeña guadaña en la mano. Parecía haber venido directamente aquí mientras trabajaba por la mañana. Era obvio que Dodori la había arrastrado urgentemente. La madre de piel bronceada de Dodori se acercó rápidamente a Kale una vez que aterrizó en el suelo. Mi nombre es Mila. Me gustaría charlar contigo en un lugar tranquilo. Su voz era cálida y majestuosa. Señora, yo también deseaba charlar con usted. Kale trató a esta dragón racional con el respeto que se merecía. Yay. El dragón vestido con pijama se mofó de incredulidad después de verlo actuar tan respetuosamente, pero nadie se preocupó por él. La mamá de Dodori, Mila, se paró al lado derecho del dragón en pijama. Eruhaven estaba en el lado izquierdo. Mila hizo contacto visual con Eruhaven. Ha sido un largo tiempo. Los ojos de Eruhaven se abrieron de par en par después de escuchar lo que dijo Mila. No era alguien a quien Eruhaven hubiera conocido en el pasado. ¿Por qué no vamos primero a un lugar tranquilo? No preguntó nada porque Kale había comenzado a moverse. Eruhaven estaba siguiendo a Kale antes de mirar hacia atrás. ¿No vienes? Miró al dragón en pijama con una mirada extremadamente molesta. Eruhaven y Mila, los dos dragones simplemente caminaban y en realidad no arrastraban al dragón vestido con pijama. Ja.
Sin embargo, el dragón vestido con pijama suspiró y comenzó a caminar junto a ellos. No tenía las pelotas para huir de estos dos dragones. Eso conduciría a su muerte. Caminando entre Eruhaven y Mila. Eso fue suficiente para sujetarlo, incluso sin restricciones físicas. Comillas. Pero este dragón beige parece un poco débil. Aunque parecía tener más años de experiencia que él, su aura parecía muy suave. Su atributo probablemente era más fuerte que el de ella, lo que significaba que debería poder superar la diferencia en su fuerza con su poder ofensivo extremadamente feroz. El dragón vestido con pijama estaba esperando una oportunidad para escapar. No tenía ninguna intención de sufrir este terrible trato. Definitivamente les devolveré todo por esta vergüenza. La ardiente mirada del dragón en pijama se centró en la espalda de Kale. Desafortunadamente, había algo que no sabía. No sabía que 4 dragones y Choyan estaban todos silenciosamente mirándolo mirar fijamente a Kale. Kale fue el único que no supo de este momento cruel. Screech. La puerta se abrió y entraron en una habitación. Deberías poder charlar aquí, joven maestro Kale. El jefe de Estado Mayor llevó a Kale y a los demás a la habitación más cercana que estaba lo suficientemente tranquila para charlar. Hay una barrera mágica insonorizada en esta sala, por lo que nadie de afuera podrá escuchar su discusión. El inteligente jefe de Estado Mayor le había dado a Kale el tipo de habitación que estaba buscando. Gracias, señor. Para nada, joven maestro, Nim. Los ojos del jefe de Estado Mayor estaban brillando porque acababa de ver a Kale reprimir a este loco bastardo que había irrumpido descalzo y en pijama con solo unas pocas palabras. Por favor, avíseme si necesita algo. Dejaré algunos sirvientes apostados afuera. Muchas gracias. ¿Podría informar a Su Alteza que estoy aquí? Por supuesto. Entonces saldré ahora. Por favor, tenga una buena charla. El jefe de Estado Mayor sonrió alegremente antes de salir y cerrar la puerta detrás de él. Screech clic. El interior ahora estaba completamente separado del mundo exterior. Eruhaven inmediatamente se volvió hacia Mila en ese momento. ¿Me conoces? Kale observó con una mirada curiosa. Mila parecía conocer a Eruhaven bastante bien, pero Eruhaven no parecía conocerla. Mila empezó a hablar. ¿Por qué no enviamos a los niños primero? Kale frunció el ceño. Su deseo de enviar a los niños debe significar que las cosas que estaba a punto de decir contenían temas difíciles. Choyan. Entiendo. Choyan se acercó a Raon, que ya no era invisible, y a Dodori, que estaba junto a él. Dodori, Nim, ¿por qué no comemos unas galletas en la habitación de al lado? Raon, bien, voy a comer galletas. Esto es muy decepcionante. Sin embargo, yo, Dodori, no puedo ir en contra de las órdenes de mi madre. Un emocionado Raon y un decepcionado Dodori siguieron a Choyan a la habitación contigua. El criado de afuera se haría cargo de ellos. Ahora solo quedan los adultos. Kale dijo eso mientras se sentaba en el sofá. Eruhaven y Mila también se sentaron en un sofá diferente. El dragón en pijama también comenzó a moverse hacia un sofá. No te sientes. Sin embargo, el dragón vestido con pijama tuvo que dejar de moverse después de un solo comentario de Eruhaven. Las cejas raspadas del dragón en pijama parecían listas para explotar en cualquier momento cuando Mila comenzara a hablar. Fue un día con un tifón. Vi una pelea de 2 contra 1. Comillas. Eruhaven dejó escapar un profundo suspiro. Kale pudo ver que el antiguo dragón comenzaba a fruncir el ceño. Yo era muy joven en ese momento. Mila recordó un recuerdo de hace mucho tiempo. Sin embargo, estaba tan claro que todavía lo recordaba como si hubiera sucedido ayer. Ese día con el tifón. Todo a su alrededor parecía como si fuera a ser arrastrado por el viento y la lluvia. En ese momento, 2 dragones estaban luchando contra un dragón. Yo tenía alrededor de 100 años en ese momento, así que probablemente tú tenías alrededor de 300. Estoy en lo cierto. Eruhaven se cubrió la cara con ambas manos. Mila continuó hablando con voz suave.
Esa fue la primera vez que supe que alguien podía ser golpeado tanto que el polvo volaría incluso durante un tifón. Eruhaven evitó la mirada de Kale. Los estabas golpeando tan mal. Ni siquiera usaste tu maná, simplemente los reduciste a pulpa con las manos y los pies. Yo, no recuerdo. Mila negó con la cabeza después de escuchar lo que Eruhaven apenas logró decir. No hay forma de que ese sea el caso. Incluso recuerdo lo que dijiste antes de dejar atrás esos malditos líos. Mila repitió lo que Eruhaven había dicho ese día, palabra por palabra. Si ejecutan esas malditas bocas suyas una vez más, el gran Eruhaven los detente. Eruhaven impidió que Mila dijera el resto. Eres ese joven dragón de ese día. Mila asintió tranquilamente con la cabeza. Así es, estaba escondido en los arbustos y te miraba. Los golpeaste sin siquiera preocuparte por el hecho de que yo estaba allí. Sabías que estaba allí, pero no te importaba. Que te escondieras allí no tenía nada que ver conmigo. Eruhaven finalmente recordó dónde había visto a Mila. Fue durante el tiempo que estuvo en su aventura para golpear a los bastardos que despreciaban su atributo de polvo. Trató de recordar ese momento. Esos dos bastardos merecían ser golpeados hasta ser convertidos en pulpa. El dragón vestido con pijama se estremeció. A Eruhaven no le importó cuando le hizo una pregunta a Mila. Mila, ¿por qué estuviste allí ese día? El clima era terrible, parecía haber estado escondido allí por un tiempo. Mila respondió con calma. Yo estaba allí para asesinar a esos dos bastardos. Los hombros de Kale se estremecieron. Las pupilas del dragón en pijama temblaron levemente. Eruhaven empezó a hablar de nuevo. ¿Qué quieres decir? Uno de esos dragones estaba actuando con tanta arrogancia que me enojé y fui a hacerle un agujero en la pierna. Me miraron con desprecio y me criticaron por ser joven y tener un atributo débil. Estúpidos imbéciles como ese necesitan una lección. Eruhaven asintió con la cabeza como si entendiera. Ya veo. Pensé que realmente los ibas a matar. Esos bastardos realmente eran terribles. Los habría golpeado más si hubiera sabido que se estaban metiendo con un dragón joven. No los mataría, solo les causaría dolor. No mato por razones triviales. Cada vida es preciosa. Así es. Entonces te fuiste después de ver lo que pasó. Mila negó lentamente con la cabeza. Después de que te fuiste, te insultaron y te llamaron Gangster Dragón. Por eso luego les hice un agujero en cada una de sus mejillas. También les hice agujeros en las piernas. Eruhaven cerró la boca como si no tuviera palabras. Incluso las pupilas de Kale temblaron esta vez. El dragón vestido con pijama estaba inconscientemente sacudiendo sus piernas con miedo. Mila les sonrió a los tres. Te tengo. Solo era una broma. Comillas. No suena como una broma en absoluto. Kale miró la guadaña cubierta de tierra en la mano de Mila y contuvo su comentario. Este dragón parecía más aterrador que el dragón Idodori en pijama. Miró hacia el dragón vestido con pijama porque quería cambiar rápidamente de tema. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué le diría mi nombre a alguien como tú? El dragón vestido con pijama recibió una mirada cruel de Eruhaven y una mirada gentil de Mila. De repente se imaginó a sí mismo siendo golpeado hasta ser convertido en pulpa hasta el punto de que el polvo volara en un tifón y tenía agujeros en las piernas. Le dio escalofríos. Estoy asustado. Nunca antes había visto dragones locos como este. Se sintió extrañamente triste. El dragón vestido con pijama parecía listo para llorar mientras hablaba. Comillas. Mi nombre es Rasil. Kale sonrió gentilmente y señaló un sofá. Debe ser agotador permanecer de pie, ¿no es así, señor? Por favor siéntate, ¿quieres una taza de té caliente? Rasil sintió que las palabras de este humano grosero sonaban extrañamente cálidas. Su tristeza pareció desaparecer un poco. Capítulo 633, ¿no es un campo caótico? 5.
Hubo un breve momento de silencio mientras todos bebían su té. ¿Podría decirme qué está pasando? La atmósfera en la habitación cambió después de que Mila hizo la pregunta. ¿Y qué quisiste decir con señor? Los ojos de Rasil parecían un poco más cálidos cuando hizo esa pregunta, pero Mila frunció el ceño. Señor de los dragones. Esa era una existencia que ya no estaba en este mundo. Los ojos de Mila se nublaron antes de volverse hacia Eruhaven. ¿Te convertiste en el señor? No. Clic. Eruhaven dejó elegantemente la taza de té en su mano y miró a los dos dragones. Esta será probablemente una historia muy larga. Kale, está bien si yo lo digo. Eruhaven debería poder explicarlo mejor que Kale, ya que la historia estaba relacionada con los dragones. Sí señor, por favor, dilo. Crunch crunch. Kale mordió una galleta y se apartó de la conversación por un momento. Entonces déjame empezar con cómo conocí a este desgraciado bastardo y al niño pequeño. Eruhaven comenzó a compartir todo lo que había sucedido hasta ahora. Asterisco asterisco asterisco. Drip. Un poco de té goteó de la boca de Rasil. Estaba tan sorprendido que no se dio cuenta de que tenía la boca abierta. Pronto saltó de su asiento. Mier asterisco a, ¿cómo pudo haber pasado todo esto mientras dormía? Rasil no pudo decir nada más mientras miraba hacia Kale. La tranquila voz de Eruhaven siguió llenando los oídos de Rasil. En cuanto a la situación actual, la estrella blanca planea convocar al dios sellado y algunos monstruos que serán un desastre para este mundo. Eruhaven dio una breve descripción del posible final. Este mundo será destruido si no podemos detener a la estrella blanca. Este mundo sería destruido. Rasil usó la manga de su pijama para limpiar el té de su boca antes de señalar a Kale. Pensé que los humanos estaban teniendo una disputa territorial porque los elementales te llamaron un maldito héroe. ¿Pero qué, esto? Eruhaven le respondió con calma. Es una especie de disputa territorial en cierto modo. Es simplemente a una escala mucho mayor. ¿Cómo puedes expresarlo así? Solo una escala mucho mayor. Si las cosas salieran mal, se liberaría el sello de un dios y la raza demoníaca que adora a ese dios podría apoderarse de este mundo. Ese bastardo llamado Estrella Blanca o Rábano Blanco o lo que sea podría terminar convirtiéndose en un dios que también gobierna este mundo. Y dijiste que el alma del último señor todavía está aquí. Y ese hijo del señor es ese niño lindo pero algo despistado que estaba hablando de destruir todo antes. Rasil se abofeteó. Oh, ay, eso duele, eso debe significar que esto no es un sueño. ¿Cómo podría haber una situación tan molesta como esta? Ah, maldita sea. La estrella blanca fue el último Dragon Slayer. Ese hombre había iniciado un ciclo interminable de reencarnación. El señor de los dragones, sus hijos, un dios sellado e incluso la raza demoníaca participaron en su búsqueda para cumplir sus deseos más salvajes. No solo eso. La paz de esta tierra estaba en juego. Podría haber una gran batalla a una escala que no se ha visto desde la antigüedad. No. Podría convertirse en una guerra aún más grande que durante la antigüedad. Incluso Rasil, que hacía lo que quiera, conocía su deber fundamental como dragón. Debían proteger este mundo de influencias externas. La raza divina, la raza demoníaca e incluso los dioses estaban incluidos en estas influencias externas. De acuerdo con las reglas de este mundo, cualquier fuerza externa que intentara influir en este mundo estaba rompiendo sus reglas. Apretó la cabeza y se dejó caer en el sofá. ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¿A qué demonios se despertó? Debería haber seguido durmiendo. Esos jodidos elementales, ¿por qué demonios necesitaban ladrar tan fuerte? Había podido escuchar las voces de los elementales desde que era joven. Esto era algo exclusivo solo de Rasil. Rasil bajó la cabeza. Palm, palm. Rasil levantó la cabeza después de sentir una suave mano acariciando su hombro. Ahora, por favor no se enoje tanto y beba una taza de té. La ira no es buena para la salud. Tú. Rasil tenía una expresión complicada en su rostro mientras miraba al sonriente Kale que estaba llenando su taza de té nuevamente.
Eruhaven acababa de explicar cuántas batallas terribles ya había atravesado este humano, y sabía que había muchas más de esas batallas en el futuro. Rasil estaba en el lado egoísta y encontraba personas altruistas como Kale bastante misteriosas. Sin embargo, la vida de este humano llamado Kale Enituse era más que misteriosa, fue asombrosa. Comillas. Eres un muy buen bastardo, ¿no? Kale también fue el único que fue amable con él a pesar de que había intentado causar un alboroto. De ningún modo. No soy una buena persona, soy extremadamente materialista y egoísta. Tú. Rasil se quedó sin palabras. Dejó de hablar y apretó la taza de té antes de apartar la mirada de Kale. Su mente era un lío complicado en este momento. Bien, lo estoy ganando. Kale observó a Rasil y sonrió internamente de una manera que Raon lo llamaría estafador si lo hubiera visto. Sorprendentemente, está mostrando la reacción más normal. Kale encontró extraño que Rasil estuviera teniendo una reacción tan normal debido a cómo había ido su primer encuentro. Aunque Rasil se quejó y fue un poco duro de manejar, parecía como si realmente lo daría todo para luchar contra la estrella blanca si Kale lo manejaba bien. Por otro lado, no puedo decir nada sobre este dragón. Mila estaba bebiendo té en silencio con su guadaña colocada a su lado. ¿Qué piensas? Eruhaven le hizo a Mila esa pregunta, y Mila se volvió hacia Kale. Una vez que supe que me convertí en madre, pensé en lo que podía hacer por mi hijo. Mila dejó la taza de té. Empiezas a comprender las formas del mundo cuando cultivas. No importa cuánto esfuerzo y amor pongas en cultivar tus cultivos, un solo desastre natural podría arruinar toda una temporada de cultivos y destruir todo lo que pones tu corazón y tu alma en cultivar. Luego recogió su guadaña. No crié a Dodori para mimarlo con el mayor cuidado. Sacó un trapo de su bolsillo y lentamente limpió la suciedad de su guadaña. Sin embargo, si estos bastardos que parecen desastres naturales intentan interponerse en el camino de mi hijo, me libraré de ese desastre natural. El rostro de Mila se reflejó en la guadaña ahora limpia. Mataré cualquier cosa que ponga a mi hijo en peligro. Fue en ese momento. Clunk, clunk. La taza de té y la tetera sobre la mesa temblaron. El viento soplaba alrededor de Mila. Gulp. El subconsciente de Rasil tragó saliva. Podía sentir sus años de experiencia, pero había pensado que su atributo sería débil debido a su aura pacífica. Por eso había prestado menos atención a esta dragón que a Eruhaven, pero ahora parecía extremadamente peligrosa. Clunk, clunk, clunk. La taza de té parecía lista para romperse en cualquier momento debido a este estruendo. Para ser honesto contigo, no me importa lo que suceda con esta tierra. No me importa si se quita el sello del dios de la desesperación, si la raza demoníaca invade o lo que sea que haga esta estrella blanca. Todo lo que me importa es la felicidad de mi hijo. Mila miró hacia Kale. Sin embargo, lo que mi hijo quiere es seguirte a ti y a tu sueño de paz para este mundo. En ese caso, debo intervenir. Sus ojos tenían un brillo extraño cuando miró a Kale con una mirada penetrante. Rasil se dejó caer lentamente en el sofá después de sentir una presión misteriosa. Fue en ese momento. Kale comenzó a sonreír. Se equivoca, señora. Luego colocó su taza de té sobre la mesa. Tap. El estruendo se detuvo una vez que dejó suavemente su taza. Dijiste que estoy equivocado. Sí, señora. Mi sueño no es la paz mundial. Solo se centra en mí. Solo quiero un lugar seguro para mi gente y para mí, para que podamos vivir en paz haciendo lo que queramos hacer. Sin embargo, solo necesito la paz mundial para vivir así. Por eso estoy haciendo todo esto para proteger la paz. Mila miró la mirada firme de Kale. La paz mundial no es mi objetivo. Mila, Nin, debes estar pensando que soy muy diferente de lo que esperabas, ¿verdad? Kale creía que no era un héroe y no deseaba sacrificarse. Se preocupaba más por sí mismo y su gente, y su objetivo era vivir en paz como un holgazán. Realmente creía que no era una buena persona como solía decirle a la gente. Kale comenzó a sonreír. Mila lo observó en silencio por un momento antes de comenzar a hablar. Eso es extremadamente arrogante.
La paz es solo un paso hacia tu objetivo. Nunca lo expresé así, señora. Así es como me sonó. El aura de Mila disminuyó lentamente antes de desaparecer. Pero me gusta. Ella empezó a sonreír. No me gustan los héroes. Especialmente no me gustan los héroes que se sacrifican. Ella creía que estos héroes eran muy nobles en sus causas, sin embargo. Entristecen mucho a las personas que quedan atrás. Habrá una gran cantidad de personas que estarán felices con las cosas que ganaron a través del sacrificio de un héroe. Algunos de ellos incluso podrían sentir pena por el héroe. Sin embargo, las personas cercanas a ellos. Los seres queridos del héroe que se sacrificó, los que habían estado al lado del héroe. Terminarían sintiendo una profunda tristeza. A Mila no le gustó eso. Ese no fue un final completamente feliz. Ella miró a Kale. Era completamente diferente de lo que ella había aprendido sobre él en el libro. Un humano que cree que no es un héroe, incluso cuando el mundo entero cree que lo es. Seguía sacrificándose, pero soñaba con vivir en paz sin sacrificarse a sí mismo ni a las personas que lo rodeaban. Sus deseos eran extremadamente claros y firmes. La gente como esta usualmente lograba sus deseos. Me gusta mucho. A Mila le agradaba mucho Kale. La Kale real era como ella, a diferencia de la Kale de la que había aprendido de los libros que Dodori compró y la obligó a leer. Parece que Dodori aprenderá algo bueno de ti. Kale sonrió. Las palabras de Mila significaron que Dodori definitivamente se uniría al lado de Kale. Ahora si Mila se une a nosotros también. Habría 7 dragones, incluidos Serit y el dragón mestizo. El corazón de Kale latía rápidamente mientras esperaba lo que tenía que decir a continuación. Mila gentilmente hizo una pregunta. El padre de un estudiante puede acompañarlo y participar también, ¿verdad? El padre de un estudiante. Kale inclinó la cabeza hacia un lado en confusión. No soy un maestro. Es mi condición. Kale se calló de inmediato. Mila simplemente continuó hablando con una expresión relajada. Muéstrale a Dodori tu forma de vida. Entonces Dodori naturalmente aprenderá algo de ti. Si mi hijo está aprendiendo algo de ti, no significa eso que usted es un maestro. Había una hermosa sonrisa en su rostro. No es así, maestro Kale. Maldito bastardo. Escuchó a Eruhaven suspirar en su mente. Soy demasiado delincuente para ser un maestro. Entiendo. Esa condición de ser maestro. La aceptaré, pero Kale agregó con una expresión rígida. Sin embargo, aunque pueda ser un maestro por mi nombre, no haré nada específicamente para enseñarle. Dejaré que mire lo que hago a mi lado. Eso es lo que dijiste, ¿no es así, Mila, Nim? Así es. Por favor, dele un lugar para ver, escuchar y sentir las cosas a su lado, señor maestro. Mila parecía bastante aterradora llamándolo maestro mientras sostenía su guadaña. Mila notó la mirada de Kale en la guadaña y golpeó la guadaña con su dedo. Parece que voy a tener sangre en esta guadaña por primera vez en mucho tiempo. Jojo. Los ojos brillantes de Mila se veían igual para Kale que los ojos de Dodori cuando Dodori dijo que escribiría la biografía de Kale de un héroe. No fue un error. Dodori era como su madre. Hijo de... El dragón Rasil cortó el zumbido y apartó la mirada de Mila mientras sus piernas temblaban de miedo. Kale quería negar con la cabeza ante este dragón que parecía extrañamente lleno de preocupaciones, a diferencia de otros dragones. Dodori, Mila y Rasil. Estos 3 dragones, todo estará bien con estos 3 acompañándolos. La suerte estaba echada y Kale repentinamente sintió escalofríos en la espalda. Fue en ese momento. ¡Bang! Hubo un ruido fuerte y la puerta se abrió de golpe. ¿Por qué la puerta? Es un enemigo. Podían ver a los ansiosos sirvientes fuera de la puerta. Está bien, así que cálmate. Choyan los calmó mientras Dodori entraba a la habitación luciendo confundido. El que abrió la puerta de golpe habló en la mente de Kale. Humano. El dragón mestizo. El dragón mestizo. La voz de Raon temblaba como para revelar su corazón complicado. Dijeron que el dragón mestizo se desmayó. Kale se puso de pie con una expresión rígida en su rostro.
Al dragón mestizo le habían dado medio año de vida. Había vivido más que eso después de conocer a Serit. Humano, aparentemente está preguntando por ti. Kale empezó a hablar. Eruhaven, Nim. Sí. Parece que necesito ir a visitar el bosque de la oscuridad. Luego comenzó a hablar con los 3 dragones. Por favor, vengan conmigo a encontrarme con el señor. Kale levantó la mano. Aunque no podía ver a Raon, sabía que Raon siempre estaba lo suficientemente cerca para que lo alcanzaran. Raon le tocó la mano y Kale apretó con fuerza la temblorosa pata delantera de Raon.